Aleluya, gloria a Dios, el Señor me los bendiga, amados hermanos, amigos. Me saluda al pastor Juan Martín de Nesaca desde la ciudad de Catacocha, provincia de Loja. En esta ocasión, pues yo quisiera compartir un mensaje de la palabra de Dios. Hemos tenido aquí un mensaje y pues quiero compartirlo con ustedes. Saludos a todos mis hermanos y amigos de la ciudad de Catacocha y de cualquier lugar del país o del mundo que se estén conectando en este momento. Pues que Dios me los bendiga y pues paso a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Es el Cordero de Dios. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo quisiera enfatizar esto. Esta frase es muy conocida. Muchas veces hemos escuchado esta frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero sin embargo, no conocemos precisamente con amplitud lo que significa o quién es el Cordero de Dios. Lo que estaba sucediendo en este momento era que Juan el Bautista acababa de ver a nuestro Señor Jesucristo que se venía acercando. Entonces Juan el Bautista le dice a sus discípulos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Refiriéndose a Jesús como un cordero, como a un cordero que Dios lo estaba entregando, dice, para que quita el pecado del mundo. O sea, que Dios lo estaba entregando para que quite el pecado del mundo. Para a los israelitas, es decir, esta frase era algo conocido, era algo que ellos sabían de qué estaba hablando Juan el Bautista. Sin embargo, para nosotros, tal vez en los que no, tal vez no conocen mucho la palabra de Dios o tal vez no se ha profundizado en el estudio de lo que es el Cordero de Dios, tal vez no es muy conocido para nosotros, pero para los israelitas sí era conocido. Entonces el Cordero significaba a algo que un animalito que Dios le había mandado a sacrificar para diferentes situaciones en las que había atravesado Israel. Y pues la Biblia dice que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, es decir, de lo que venía Jesucristo. Muchas de las cosas que se hacían en el Antiguo Pacto, Jesucristo vino a cumplirlas y ya no hay necesidad de seguir haciéndolas porque ya Cristo las cumplió. Entonces, el Cordero de Dios, primeramente, vamos a abrir en el libro de Éxodo, capítulo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice así la palabra de Dios. Dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así
de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, lo que acabamos de leer era lo que era la última plaga con la cual Dios venció al rey de Egipto, al faraón, para que soltase a su pueblo y lo dejase servirle a él en total libertad. Habían ocurrido muchas plagas ya antes de las que Dios había mostrado su poder para que Faraón suelte a su pueblo pero Faraón, dice la Biblia, endureció su corazón. Él no quiso soltar al pueblo de Israel, pero Dios mostró aún un poder más grande que posteriormente iba a doblegar el poder del faraón. Por esto, bueno, nos enseña, hermanos, en un breve mensaje, como paréntesis de lo que estamos hablando, que cuando Dios endurece el corazón del faraón, es para mostrar aún su mayor gloria, su más grande poder, mostrar su poder aún más de lo que ya ha mostrado, glorificarse. Por eso cuando predicamos la palabra de Dios y a veces los no creyentes endurecen su corazón, hermano, tal vez es Dios haciendo algo, endureciendo el corazón para Dios mostrar posteriormente un poder mayor y una gloria mayor. Aleluya. Como lo ha sucedido en varias personas que pues siendo realmente aferradas a la idolatría o aferradas a otro tipo de pecado, no querían saber del evangelio. Pero cuando Dios hizo algo poderoso, entonces ellos se convirtieron y aquel que antes se aferraba a lo malo, ahora se aferra a lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo poderoso. Así también hizo con Faraón. Endureció el corazón del Faraón, pero fue para mostrar su gloria, su mayor poder. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces vemos esta última plaga. Era la muerte de los primogénitos, pero que iban a caer sobre los egipcios. Los egipcios que eran los que tenían esclavos al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, y pues lo había sentenciado el Señor a este pueblo con la muerte de los primogénitos, la muerte de los primeros hijos de cada familia de Egipto y aún de los animales. ¿Sí? Déjeme recalcarle una cosa también. Egipto tenía, o los egipcios tenían a los becerros o a los corderos como un dios, o era el símbolo de que un dios de ellos había reencarnado en un cordero y lo tenían como un dios y lo respetaban como un dios. Pero es justamente contra ese dios que el Señor estaba peleando. Realmente no peleaba contra nadie porque simplemente ese dios estaba en la imaginación de los egipcios, ese dios no existía, pero para darles justamente en donde ellos creían más en el Dios de la fertilidad, el Dios que le daba a los hijos, según ellos, el cordero, el Señor manda a hacer una matanza de corderos para que sea a través de la sangre del cordero o que sea puesta sobre los postes de la casa, para que cuando el ángel de la muerte venga sobre esos lugares y vea la sangre del cordero, no ingrese a esos hogares. Entonces todos los israelitas obedecieron a Dios, cogieron un cordero tierno, sin defecto, que es el prototipo de Jesucristo. Sin defecto porque Cristo fue sin pecado, y tierno porque Jesucristo murió en su juventud, 33 años aproximadamente. Entonces, este cordero tierno fue degollado, inmolado, dice la Biblia, y su sangre fue puesta sobre los postes de la casa para que y sobre el dintel. Eso era una señal de que allí había el pueblo de Dios que obedecía. Mire una cosa, quiero enfatizar algo. No solamente ser pueblo de Dios, sino ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Israel era pueblo de Dios, pero tenía que hacer algo, tenía que obedecer, tenía que hacer lo que Dios le había dicho que haga, tenía que degollar el cordero y poner la sangre
sobre los postes para que el ángel de la muerte no ingrese. Ahora, eso significa mucho, que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios y no solamente decir de boca soy pueblo de Dios. Sí, si no ponían la sangre sobre los postes, pues el ángel de la muerte ingresaba a ese hogar y mataba al primogénito. Entonces, la obediencia, la fe va junto con la obediencia. No puede ir separado estas dos cosas, pues lo uno y lo otro son como uno mismo, ¿sí? Una misma cosa, la fe y la obediencia. Entonces, los israelitas obedecieron matando corderos, pero los egipcios nunca iban a hacer eso porque los egipcios consideraban a este animal como un dios. Entonces, ellos no lo hicieron y el ángel de la muerte ingresó a los hogares egipcios y murieron los primeros hijos de las familias de los egipcios, incluyendo los primogénitos de los animales. Amén. Entonces, un significado de lo que significa el cordero es justamente, que la sangre del cordero evita que entre la muerte al pueblo de Dios. Entonces, tenemos que que Dios no ingresó allí porque la sangre del cordero estaba en ese lugar. Esto también significa el Cordero de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, su sangre. Al nosotros creer en Jesucristo, su sangre nos cubre y no permite que la muerte ingrese a nosotros. No hablando de la muerte física, porque la muerte física viene a todos, pero la segunda muerte, que es el lago de fuego, porque la Biblia dice y habla de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, de esa muerte Dios nos protege y Dios nos guarda. La sangre del Cordero, Jesucristo. Solamente el que tenga la sangre del Cordero podrá ser libre de la condenación. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es a través de Cristo, es a través del derramamiento de su sangre, a través de este Cordero que Dios lo entregó para que nuestros pecados sean perdonados, es a través de él que nosotros podemos tener la salvación y no hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro hombre o mujer que pueda salvarnos a nosotros. Entonces el Cordero de Dios significa esto, como el Cordero Pascual. También vemos en la Biblia que el cordero también se lo usaba para expiación. En el libro de Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Entonces, ¿por qué tenía que matar al cordero? ¿Por qué tenía que morir el cordero? ¿Por qué tenía que morir este animalito? ¿No es cierto? Bueno, vemos aquí que los sacrificios de los corderos simbolizaban a lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro. ¿Sí? Cuando Juan Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya no es un cordero criado por hombre, ya no es un cordero que el hombre lo entrega para ser sacrificado, sino es un cordero que Dios lo está entregando. ¿Sí? El cordero significaba a Jesucristo. El sacrificio del cordero significaba el sacrificio de Jesucristo, que lo iba a realizar muchos años después de lo que ya lo hacían los israelitas después de que salieron libres de Egipto. Entonces el becerro, el cordero, tenía que ser un animal perfecto, que no tenga defecto, ¿sí? Así como era Jesucristo, que era sin pecado, ¿sí? ¿Y por qué tenía que morir? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, o la consecuencia del pecado es muerte. O alguien
tenía que morir por causa del pecado. Nosotros, al tener nuestros pecados, viene la muerte por causa de ello, muerte física y muerte espiritual. Sí, ambas cosas. Más Jesucristo, bueno, ya luego vamos a explicar esa parte. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso el cordero que era inocente y que no tenía mal, no tenía defecto, tenía que morir en lugar del hombre pecador. Esto es semejante a un hombre que está siendo enjuiciado y que es acusado de robar, por ejemplo, de robar, es acusado de robar y dice, bueno, usted debe $1,000, usted robó $1,000, por lo tanto, usted diga si es culpable o es inocente. Como se le encontró el dinero en sus manos, usted es culpable. Entonces él dice, sí, soy culpable. Pero viene Cristo o viene alguien más y paga los $1,000 que el ladrón se había robado. Entonces, si ya se paga los $1,000, entonces el ladrón no tiene nada por ser acusado porque ya pagó el precio que había robado. Entonces, así mismo hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Jesucristo pagó el sufrimiento que nosotros debíamos tener. ¿Sí? Si nosotros leemos en el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, Isaías 53, aleluya. Isaías 53 dice, versículo 3 en adelante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces vemos que Isaías estaba profetizando lo que iba a suceder con Jesucristo. En ese tiempo no conocían quién iba a hacer eso, pero ahora ya se lo conoce, que es Jesucristo. Jesucristo era ese cordero que fue llevado al matadero y que enmudeció delante de sus trasquiladores. Cuando Jesucristo fue llevado preso y lo estaban acusando falsamente, tú has blasfemado, tú has hecho esto, tú quieres destruir el templo y dices que lo vas a construir en 3 días, tú te estás contra el gobierno de Roma. Entonces, todas estas cosas falsas que acusaron a Jesucristo, dice la Biblia que Jesús enmudeció, no dijo nada, no dio palabra alguna por estas acusaciones. Entonces, cumpliéndose así lo que decía Isaías. El pago del pecado es muerte. Un cordero muere en lugar del pecador. Un cordero muere por causa del pecado del hombre pecador. Ese cordero viene a ser Jesucristo. Pero este cordero ya no es como los animales que murieron anteriormente, sino que este cordero era el cordero perfecto, el cordero que quitaba el pecado del mundo. Ahora, que quite el pecado del mundo no significa que todos van a ser salvos. Significa que todos tienen la oportunidad de ser salvos. Pero como la Biblia dice también que todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, entonces la otra cosa con la que tiene que concordar es creer en él. Amén. Jesucristo se entregó por el mundo, pero solamente los que en él creen vienen a tener la vida eterna. Él es la solución. Él es el remedio, Él es el único camino que podemos seguir para ser salvos.
Es como decir al enfermo, le dan una medicina. Si toma la medicina, entonces sanará. Y si no toma la medicina, pues morirá. Asimismo, el que cree en Jesucristo se salvará y el que no cree, pues se condenará por causa de sus pecados. Amén. Entonces, son los pecados nuestros los que nos condenan y los que nos separan de Dios, pero para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para que el pecado no sea lo que nos vaya a destruir, sino que a través de su gracia y su misericordia, de ser Él el Cordero que pagó por nuestros pecados, entonces poder ser libres de la condenación y ya no ir a ese lugar de tormento. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Romanos 6:23, ya como les dije, la paga del pecado es muerte, pero también dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿quiénes son los que necesitan venir a Cristo? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene su Biblia, usted puede leer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, y puede leer de un poquito antes, del 21, si usted desea. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hoy se ha manifestado esa justicia, dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay diferencia entre los hombres porque todos pecaron. Por tanto, la justicia de Dios o la justificación que da Dios, el regalo que nos da Dios, la gracia que nos da Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Y para todos, porque todos deben de venir a Jesucristo para poder ser salvos. Todos están contaminados con el pecado y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. No hay ni una persona en el mundo, por más buena gente que sea, que pueda decir que está libre de pecado. ¿Sí? A veces las personas dicen, yo soy muy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago mal a nadie. Entonces piensan que no necesitan a Jesucristo, que no necesitan la salvación, que no necesitan la palabra de Dios. Por lo cual muchos dicen, vayan y predíquenles a los borrachos, vayan y predíquenles a los drogadictos, vayan y predíquenles a los ladrones para que ellos se conviertan y dejen de ser malos, porque yo no soy malo, yo soy muy bueno. Pero déjeme decirle, amado amigo y amiga, que aunque usted fuere muy bueno o muy buena, sus pecados le están condenando. ¿Cuál puede ser su pecado? Tal vez usted no robe, no mate, pero tal vez haya mentido, o tal vez haya hablado mal contra el prójimo, o tal vez haya hecho alguna de las infracciones que está en la palabra de Dios que dice que es pecado. Y pues ese pecado, aunque haya sido uno solo en su vida, lo destituye de la gloria de Dios. Y lo único que puede justificar o borrar su pecado es la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Aún la misma María, la madre del Señor Jesucristo, decía, mi alma se goza en Dios, mi Salvador. Y María mismo tuvo que creer en Jesucristo para poder ser salva. No podemos decir por ninguna circunstancia que María es libre de pecado. No hay que confundir las relaciones sexuales con pecado, porque las relaciones sexuales son pecado cuando están fuera del matrimonio. ¿Sí? Si está soltero y está manteniendo relaciones sexuales, está en fornicación. Y si está casado y mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo, está en adulterio. Son relaciones sexuales ilícitas. Eso es pecado. Pero dentro del matrimonio no lo es, porque es algo bendito por Dios, bendecido por Dios y dado por Dios. No podemos llamar maldito o malo a algo que Dios dio. Dios da cosas buenas. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, que es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, las relaciones sexuales son buenas, pero siempre y cuando dentro del matrimonio. Entonces algunas personas se confunden diciendo María fue sin pecado.
sin pecado concebida, pero tienen en su mente que las relaciones sexuales son el pecado, y eso no es así. Ella simplemente, ella es verdad que fue concebida sin tener relaciones sexuales porque era soltera, ¿sí? Pero ella se casó y luego tuvo su esposo, que fue José, un esposo de carne y hueso, que es José. Algunos han enseñado de mala manera que María es la esposa de Dios. Dios es espíritu, Dios es el padre de María, Dios es el creador de María, Dios es el Dios de María. Entonces no puede ser el esposo. Dios no, la esposa que habla la Biblia de Cristo viene a ser la iglesia, pero no de una manera carnal como algunos imaginan, sino espiritual, hablando de que Jesús está cubriendo a su esposa, que es la iglesia, y la iglesia no son las paredes o no son algunos cuantos sacerdotes, la iglesia son todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor. Iglesia significa congregación. ¿Sí? La iglesia es la congregación de los santos, la reunión de los santos, la reunión de las personas que han creído en Jesucristo y que han sido lavadas por la sangre del Cordero. Amén. Entonces, podemos ver que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos de Jesucristo, necesitamos la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos creer en Jesucristo para poder ser libres de nuestros pecados. Amén. En Primera de Pedro, la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Entonces dice 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿Sí? Siendo cristianos hoy, si usted ya es un cristiano que cree en Jesucristo, y usted ya no se goza en el pecado en el cual se gozaba antes, sino que ahora se goza alabando al Señor, buscando de Dios, leyendo la Biblia, leyendo los cultos. Amén. Usted ha cambiado, pero no por un mérito suyo tampoco, sino por un don de Dios. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? O sea, si usted hoy ha cambiado, es por medio de la fe, y esa fe no es que es mérito suyo tampoco, ni mío, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Hemos creído porque Dios nos ha regalado la fe. Si hemos creído en el Señor, entonces venimos a ser salvos por ello. Entonces ahora dice, han cambiado, dice, han dejado vuestra vana manera de vivir. Esta buena manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, quiere decir de las personas más antiguas que uno. Hemos recibido la mala manera de vivir de las personas más antiguas que uno. Pueden ser los padres, los abuelos o la sociedad mismo que está perturbada con tantos males y con tantas cosas, y la forma de actuar y la forma de hacer las cosas. Todo eso hemos heredado de ellos, ¿sí? Entonces, la mala manera de vivir. Gloria a Dios. Entonces, no podemos nosotros tampoco confiarnos. Bueno, ya mis padres me enseñaron esto y por tanto me voy a quedar en esto, porque nuestros padres también necesitan de Jesucristo, también necesitan ser limpiados. Si creen en Jesucristo, gloria a Dios, y si no creen, pues tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque también necesitan ser limpiados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces, no ponga como excusa, mis padres fueron esto y por lo tanto yo también voy a hacerlo. No, cada uno se va a salvar por lo que hace. Cada uno se va a salvar por lo que hace. Si sus padres no fueron creyentes en el Señor Jesús, usted todavía tiene la oportunidad de serlo,
porque el Señor le está dando la vida para que usted crea y le está dando la palabra para que usted crea y se salve. Amén. Entonces, no significa que los padres tuvieron la última palabra. Si no conocieron la palabra de Dios, entonces significa que no tenían conocimiento del Señor y no le pueden dar un camino de salvación, por más que sean sus padres, porque nadie puede dar de lo que no tiene. O sea, mis padres son lo mejor que hemos tenido, nuestros padres son lo mejor que hemos tenido, pero es la palabra de Dios la que nos lleva verdaderamente al Señor y no solamente las enseñanzas de los padres. Los padres nos pueden haber enseñado algo de Dios, pero si ellos no conocían, ¿qué nos podían dar? Amén. Entonces, es necesario seguir a Dios, es necesario seguir a Jesucristo conforme dice en la palabra. Entonces dice, fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Y cómo fuiste rescatados? No con cosas corruptibles, como el oro y la plata. Ustedes no fueron comprados, o nosotros no fuimos comprados por oro o plata. Nosotros hemos sido comprados por, dice, la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el pago realmente nuestro no fue el sacrificio de María, no hizo sacrificio, lo que sí fue sufrió por causa de ver a su hijo crucificado. Ella sufrió, tuvo un sufrimiento, pero ese sufrimiento no es para el perdón de nuestros pecados. Ese sufrimiento fue por causa de que ella era una mamá y siempre una mamá sufre por ver a su hijo que está, en ese caso estaba muriendo. Entonces, pero ese sufrimiento no alcanzaba, porque si hubiera sido solamente así, entonces Cristo ¿para qué nació? María se hubiera muerto en la cruz del Calvario y eso era todo, pero no es así. Entonces, no debemos nosotros idealizar, ¿sí? Cosas, sino nosotros debemos fijarnos en lo que dice la Biblia, ¿sí? El que realmente murió en la cruz fue Jesucristo. Y él fue entregado, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El que verdaderamente estuvo sin mancha y sin contaminación fue Jesucristo. Nadie más en el mundo, la Biblia mismo lo declara. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pues solamente Cristo fue sin pecado y por eso que es el cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Y dice que esto ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este Cristo nuestro, este Salvador nuestro fue manifestado ahora. Dios ya lo tenía planeado desde el principio, lo venía dando a conocer con los profetas y se dio ya a manifestarse ahora en estos tiempos en los cuales nosotros venimos a conocer toda la verdad de Cristo. Los del tiempo antiguo, ellos veían y sabían que en el futuro iba a suceder, pero ahora nosotros sabemos que ya sucedió, ya pasó y ya está puesto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Romanos, capítulo 8, versículo 3, dice, porque era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Gloria a Dios. Muchos dicen lo que era imposible por la ley. No es que la ley sea mala. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es buena. Los malos somos nosotros. Sí, la ley no es mala. La ley es buena. Malo es el que no puede cumplir la ley. O sea, hay una imposibilidad que está en nosotros de poder cumplir toda la ley del Señor. ¿Cuál es esta imposibilidad? Es de estar metido en esta carne. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer yo lo bueno, hago lo malo que no quiero. Ahora, eso no significa que Pablo pues se lanzó al pecado y como meterse a una piscina, como meterse a una poza de lodo, a revolcarse. Eso no significa eso. No que Pablo queriendo hacer lo bueno, o sea, no queriendo, no irse al pecado voluntariamente, sino que queriendo hacer lo bueno, de todas maneras se equivocaba. Sí, la Biblia dice que habrán tropiezos, pero un tropiezo no significa que uno mismo se lanza.
Entonces, hay los tropiezos, pero ¿por qué hay? Por causa de esta carne. La carne, nuestro cuerpo es débil, nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor dice, por causa de esta carne pecadora, Dios condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado está en nuestra carne. Pero ¿cómo seremos libres de esto? La Biblia dice, aleluya, 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos estaremos juntamente con ellos y dice la Biblia, y seremos transformados y llevados al encuentro con el Señor en las nubes para estar siempre con Él. ¿Sí? La Biblia dice que vamos a ser transformados. Ya no vamos a tener este cuerpo que hoy tenemos, sino otro tipo de cuerpo en el que ya nos enseñorea el pecado. Entonces el pecado queda condenado en esta carne y esta carne se va a quedar y por lo tanto nosotros vamos a estar en un cuerpo en el que ya no nos vamos a sentir tentados por el pecado, sino que vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces dice la Biblia, el Señor condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hoy nosotros tenemos una lucha. La carne pues se quiere ir detrás del pecado y el Espíritu se quiere ir detrás de la voluntad de Dios. Pero dice, no andamos conforme a la carne, no andamos como la carne quiere, no andamos como esta carne, como este cuerpo quiere que yo ande, sino andamos conforme al Espíritu Santo, como Dios lo quiere que andemos. Amén. Tal vez tengamos una lucha en nuestra carne porque estamos en esta carne, pero nosotros con la ayuda de Dios podemos vencer. Amén. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 10 es lo último que vamos a ver. Hebreos 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto no hacían perfectos a los que venían trayendo los sacrificios. ¿Sí? De otra manera, o sea, si fuera así, cesarían de ofrecerse. O sea, si los sacrificios de los animales, de los corderos, de los toros, de los machos cabríos, de todo lo que se sacrificaba, hacían perfecto a la persona que venía, entonces ya nunca más hubieran hecho. Entonces los corderos eran sacrificados y luego el siguiente año otra vez otros corderos eran sacrificados porque el ser humano seguía siendo imperfecto. Entonces dice la Biblia, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, o sea, los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, se recordaba que era un hombre pecador. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, quítalo primero, dice aquí, dice la Biblia, quítalo primero para establecer lo último. O sea, quita los sacrificios y holocaustos de los toros, de los becerros, de los corderos, para establecer lo último, o sea, Jesucristo viniendo en sacrificio por nosotros. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Amén. Gloria a Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en mi mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, Dios promete cambiarnos, no solamente perdonarnos, sino cambiarnos. Y esto lo hace a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Teniendo, dice Pedro, una mente ya en la cual no nos acusa el pecado, sino que ahora nos sentimos libres del pecado y alejados de él por causa del sacrificio de Jesucristo. Y las leyes ya no van a estar escritas en papel, sino estarán en los corazones. Porque cuando estaban escritas en papel, era como para recordarnos que somos pecadores. Pero cuando están escritos en el corazón, es como quien dice las instrucciones. No sé si ustedes han hecho un programa o una programación alguna vez, pero en la programación uno da instrucciones de lo que tiene que hacer. Está guardado en el corazón las instrucciones de Dios. Nosotros simplemente actuamos conforme a esas instrucciones. Él las escribirá en nuestra mente, gloria a Dios, como programar la computadora para obrar conforme a su palabra. Gloria a Dios. Y no como robot, sino por voluntad propia, por voluntad propia. Así que, amados hermanos, Dios promete esto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es ese Cordero. Él nos ha dado este privilegio de poder recibir la gracia de Dios a través de la fe. Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna, Él es el único camino, la única verdad y la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, no importando la condición en la que hoy te encuentres, no sé si tú nunca habrás conocido la palabra de Dios como te la estoy explicando hoy, o quizás si la conociste y estás alejado del Señor, déjame decirte que tú conoces y tú sabes que todavía te puedes acercar, todavía puedes venir delante de la presencia de Dios para que la sangre del Cordero limpie tus pecados, limpie tu mente, limpie tu corazón y ponga su ley en tu corazón para que andes conforme a sus mandamientos. Recibe este regalo de Dios, recibe este don de Dios, esta gracia de parte de Dios y que tengamos ese gozo eterno que el Señor nos quiere dar para siempre. Amén. Porque, hermanos, estamos en esta carne es temporal. Algún día no vamos a estar ya en esta carne. Tendremos que partir, irnos con el Señor, si es que el Señor no viene todavía en las nubes, como Él prometió. Y vamos a esperarlo y cuando sea el momento que venga, vamos a resucitar y estar con el Señor. Y si estamos vivos, seremos, dice, transformados y llevados también a la presencia de nuestro Dios. Quiere hacer eso contigo. Yo no quiero que tú pienses en cuán malo eres. Yo no quiero que tú pienses en cuán grandes pecados has cometido tú. Yo quiero que tú pienses en la gracia de Dios. En este momento en el que la gracia y la misericordia de Dios borra tus pecados, cualquiera que haya sido tu pecado, cualquiera que haya sido tu manera de actuar, tu forma de actuar, el Señor la va a cambiar. Lo único que te pido es lo que nos dice el Señor. Dame, hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón al Señor. Dale tu vida al Señor y mira por los caminos de Él, porque esos son buenos caminos y esa es verdadera vida. El agua, una vez a una mujer Jesús le dijo, el agua que tú tomas de allí, tú volverás a tener sed, pero el agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Las cosas que te ofrece el mundo, las cosas terrenales, las cosas materiales, algún día se acaban y se deshacen. Puedes tener el mejor celular, el mejor iPod,
pero algún día eso no va a haber. O quizás otra persona lo esté usando, o quizás alguien te lo robe. Alguna cosa puede pasar, algo se puede dañar, algo puede pasar, se va a deshacer, no va a haber nada. Sí, pero lo que te ofrece Jesucristo es más allá de las cosas que hay aquí en este mundo, de las cosas materiales. Es vida eterna, vida y vida en abundancia. Una vida que tú la puedes comenzar a vivir ahora, aquí en la tierra, en ese cuerpo que tú tienes. Puedes comenzar a conocer y a beber del agua viva que te ofrece el Señor Jesús. Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que, como hermano tuyo, yo quiero que de ti broten esos ríos de agua viva. Que el Señor ponga esos ríos de agua viva en tu corazón, en tu vida, y broten esos ríos para que muchos puedan beber de esa agua. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Por la misericordia de Dios estoy en sus caminos. Estaba perdido, pero Dios me encontró. Estaba sin saber a dónde ir en medio de tinieblas, pero Dios me trajo a su luz admirable. No soy diferente de ti. No tengo una mayor capacidad o no tengo algún mérito propio. Lo único que hice fue creerle a Jesús. Nada más. Tú tienes que hacer lo mismo. Creerle a Jesucristo. Es lo único que nos diferencia. Creerle a Dios. Lo que le diferencia al salvo del que no es salvo es creer en Jesucristo. Porque cuando tú vienes y ya no estás en la misma vida que vivías antes, es porque Dios te cambia. Aleluya. Si la arcilla se pudiera cambiar ella misma, tuviera mérito. Pero el mérito es del alfarero, del que amasa la arcilla. Así que igual somos nosotros. Y hoy tal vez ya no me ves en una vida por ahí bohemia o haciendo cosas indebidas. No es por mi propio mérito, sino porque mi Dios bueno me ha transformado, me ha cambiado. Ahora quiero hacer su voluntad. Él ha escrito su ley en mi corazón. Yo quiero servirle a Él para siempre. Aleluya. Gloria al Señor hasta cuando Él venga, estar firme en sus caminos y serle fiel. Ese es mi deseo, esa es mi voluntad. Yo sé que mi Dios es poderoso para sostenerme. Eso mismo quiere hacer Dios contigo. Y tú puedes venir a Cristo y recibir esa bendición, esa grande bendición de Dios que el Señor te quiere dar. Dios no está interesado en tu oro, tu plata, o tus carros, o tus edificios, porque Dios es dueño de todas esas cosas. Dios es dueño de todo el oro y de toda la plata que hay en el mundo. Tú no puedes entregarle nada a Él que no hayas recibido primero. Así que, amado hermano y amigo, yo te pido que le des tu corazón a Cristo. Dale tu vida, dale tu vida, dale tu vida a Cristo. Mira, es como un mendigo que le dice a otro mendigo, acá encontré comida, acá encontré con qué vestirme, acá encontré todo lo que necesito. Así te digo yo, acá en Cristo encontré todo lo que necesitamos. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios en este momento. Bendito Dios, Salvador mío, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que no podemos sin ti. Reconocemos que no somos nada, que no somos nadie, Señor. Y que si tu mano no me sostiene, Dios mío, estaría completamente perdido. Reconozco que tú eres el único Señor y Salvador. Y reconozco, Padre mío, que te necesito y que creo en ti, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ven a mí y límpiame con tu sangre preciosa. Oh, lávame más y más, Señor, con el agua de tu Espíritu, Señor. Que de mi interior broten esos ríos de agua viva, Dios mío, que tú prometes. Oh, Padre mío, transforma mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame, Dios mío. Hazme una nueva criatura, como dice la palabra. Oh, Padre mío, Señor mío, si alguien se ha alejado, diga esto, Señor, yo me alejé, pero yo te extraño. Yo sé que tú lo extrañas a Dios y Dios te extraña a ti. Aleluya. Y Dios en este momento quiere cambiar tu vida.
Ya no quieres que ande de tumbo en tumbo y sin saber qué hacer, de tristeza en tristeza. Ahora Dios quiere enaltecerte, quiere levantarte del polvo y alzarte del muladar. Dios no quiere a sus hijos en el muladar. Dios te quiere bendecir y quiere abrir la ventana de los cielos. Dile, yo te extraño, Señor. Yo te extraño, Dios mío. Yo quiero volver a tu presencia. Cámbiame, Señor. Líbrame, Señor. Extiéndeme la mano, Dios mío, y no me dejes morir en mis pecados. Oh, Padre eterno, te lo ruego, Cristo de la gloria. Tú eres poderoso, Señor Jesús. Si tú puedes levantar un templo en 3 días, Señor, ¿cómo no me vas a levantar a mí, Señor? Si tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿cómo no me las vas a dar a mí, Señor? Oh, Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Sin ti no podemos vivir. Sin ti nada podemos hacer. Estamos completamente perdidos y tu presencia no está en nosotros. Oh Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Oh Padre mío, te ruego, Dios mío, que nos bendigas en este día a todos los que de alguna manera escucharán este video, Señor. Que seas tú tocando los corazones, Señor, levantándolos hacia ti, Padre, para que podamos todos estar un día delante de tu presencia y sonreírnos contigo y gozarnos para siempre en la eternidad. Yo te doy las gracias, Padre mío. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Dios te da gloria. Amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos, amigos. Gracias a Dios por todo lo que hoy hemos escuchado, esta palabra de Dios. Todo lo que le he dicho es conforme a la palabra. Usted puede leerlo en su Biblia, puede leer los versículos que le he dado y usted puede allí certificar que es real lo que le estoy diciendo. Entonces, vamos a terminar por esta ocasión este mensaje. Gloria a Dios, gracias a todos los hermanos y amigos que se pudieron conectar, escuchar. Bueno, más que todo, demos gracias a Dios porque yo soy una simple herramienta de Dios y pues es el Dios bueno de los cielos que ha querido hablar en esta noche para llegar a tu corazón. Sí, escúchalo a Él, síguelo a Él, bendícelo a Él. Dice, Jesús respondió una vez a una tentación cuando el diablo le dijo, si tú postrado me adorares, que le daría a todas las naciones. Jesucristo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo le invito a creer y a servir a ese único Dios, a ese único Dios. Yo sé, mi amigo y mi hermano, que todos los apóstoles, incluido María y los hermanos de Jesús, todos dirían, sírvele al Dios Todopoderoso, cree en Jesucristo. A ninguno de los siervos del Señor nos gustaría que nos tomen como un ídolo, que nos vengan a hacer peticiones, como si yo pudiera hacer algo. Yo les digo, el Dios de lo alto es el que hace todas las cosas. El Dios de lo alto, el Dios poderoso, el Dios eterno, Él es el que hace todas las cosas. A Él, los siervos de Dios, los señalamos a Él para que a Él vaya la gente, para que a Él vaya todo aquel que tenga necesidad. Si tú necesitas ser sano, ve a Él. Si tú necesitas algo en tu vida, complementarla, ven a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué te digo ven a Cristo? Porque yo me siento allí dentro de Cristo y dentro de Cristo estoy bien. Dentro de Cristo estoy bendecido. Dentro de Cristo siento la misericordia de Él y la gracia de Él. Aleluya. Entonces, hermanos, sirvámosle solo a Él a Cristo, a Jesucristo, que Él es el verdadero Dios
y la vida eterna, según 1 de Juan 5:20. El Señor les bendiga y los guarde. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Amén. Saludos desde Catacocha, Loja, Ecuador.